Hola a todos. Ya. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video que estoy haciendo sobre lo que es el temario de inmunología como tal. En este momento pues nos toca hablar un poco sobre lo que es la fagocitosis. Bueno, pues la fagocitosis es un tema muy pequeño, muy rápido, que prácticamente es hablar como del proceso que lleva lo que es la fagocitosis, hablando como tal del momento en el cual se reconoce a la molécula invasora, se junta con el fagocito, se lo come y hace el famoso estallido respiratorio y las maneras en las cuales puede eliminarse el diferente antígeno. Entonces, pues vamos a comenzar más que nada con este proceso que es fagocitosis. Bueno, pues la fagocitosis prácticamente es un proceso activo como tal de engullido de partículas grandes, o sea, tiene que ser, pues simplemente es la manera como aquí lo vemos remarcado con Pac-Man, es como tal el comercial, el comercial antígeno prácticamente, entonces es como una manera de engullición. Que es de más de 0.5 GeM de diámetro, en como tal en vesículas. Este proceso va a necesitar de energía porque obviamente el macrófago va a tener que hacer ciertos cambios en su citoesqueleto prácticamente para poder encajar con esta molécula y poderse abrir y cerrarse y pues así podérsela comer. Entonces, bueno, como tal aquí, las moléculas participantes en este proceso de lo que sería en el proceso de lo que es la fagocitosis como tal, van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Prácticamente los neutrófilos y los macrófagos van a tener ciertos receptores importantes que van a expresar prácticamente para poder generar este mecanismo. O sea, entonces van a reconocer a ciertos microbios estos receptores. Es como la imagen que vemos aquí. En estas imágenes podemos ver como tal, como este neutrófilo y este macrófago tienen un receptor que va a reconocer así como tal a lo que serían los microbios, y estos microbios prácticamente la unión a este receptor va a hacer o va a generar este proceso en el cual se vayan a comer a lo que serían este tipo de microbios, ¿no? O sea, entonces al momento de que hay una unión de este antígeno a este receptor como tal, es cuando ya va a empezar a mandar señales directamente al macrófago o al neutrófilo para que empiece a moverse como tal su citoesqueleto y empiece a comérselo más rápido. Entonces eso es como tal prácticamente la fagocitosis como muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, la unión es lo que genera. Pero ¿cuáles pueden ser estos receptores? Bueno, pues es muy fácil. Los macrófagos van a tener ciertos receptores, ya sea, por ejemplo, receptores para lo que serían lo que son las opsoninas, que son, ahorita vamos a hablar un poco sobre las opsoninas, entonces esa es una. O también puede tener los famosos PRRs, que son los receptores de reconocimiento de patrón, como los TLR, por ejemplo, que entonces al momento de que un antígeno se une a alguno de estos TLRs, van a activar al macrófago para que empiece a generar las funciones que hace, entre ellas, que es la que vamos a hablar ahorita, la fagocitosis. Entonces pueden ser TLRs, pueden ser ciertas citocinas como el interferón gamma, o también pueden ser las opsoninas prácticamente que se unen al antígeno. Entonces, los receptores, entonces lo que aquí les mencionaba, algunos receptores son los del receptor de reconocimiento de patrón, que son los PRRs, o también tenemos los fagocitos. Los fagocitos que tienen receptores para opsoninas, eso es a lo que me refiero. Entonces, o es un receptor de reconocimiento de patrón, o es un receptor como tal de opsoninas, ¿no? Entonces, esas son las dos como tal más importantes. Entonces, por ejemplo, las opsoninas más importantes pueden ser la molécula C3 del complemento o los mismos anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser también muy importantes para este proceso de opsonización. Bueno, entonces la opsonización prácticamente, ¿qué es? Pues es un proceso en el cual actúan las moléculas, estas moléculas que ya mencioné, para cubrir a los antígenos y así hacerlos de una manera más fácil para que el fagocito los pueda reconocer y se los pueda comer, o los pueda fagocitar prácticamente para términos más así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? O sea, es como el ejemplo que siempre nos dan en las clases y nos dan en muchos lugares, diciéndonos que es como cuando nosotros tenemos un plato de comida y le agregamos sal o le agregamos algún condimento. Ese condimento serían las opsoninas y prácticamente nuestras moleculitas, nuestros antígenos sería la comida y nosotros seríamos los fagocitos. Entonces, al momento de que esas opsoninas, que es el condimento, se lo pones a la comida, nosotros lo vamos a querer o lo vamos a comer un poco mejor porque le pusimos lo que nos gusta para que no lo comamos más rápido. Entonces, eso es prácticamente hacerlo más rico. Es así como el proceso así descrito muy vagamente. Es como aquí en este ejemplo que también lo vamos a ver con Pac-Man. Simplemente acuérdense que Pac-Man no se come los fantasmitas y están amarillos. Pero una vez que se unen las moléculas, que son las opsoninas, ya sea estos anticuerpos, por su receptor Fc gamma R1, que es el receptor importante para el reconocimiento como tal,
Entonces, miren, aquí está este es el antígeno. Las opsoninas son estos anticuerpos en este caso. Puede ser una molécula de complemento, puede ser cualquier otra cosa que ya mencioné, ¿no? Por ejemplo, también algunas otras de complemento o algunas otras proteínas. Entonces actúan como opsoninas al unirse y al cubrir a todo el antígeno. Lo cubren todo, 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 todo. Entonces se hacen azulitos, por así decirlo. Entonces ya obviamente ya pueden ser comidos por el fagocito. Entonces el fagocito llega y reconoce este receptor que es GFC gamma R1. Lo reconoce y por medio de este receptor es como se va a poder comer a este. Y se lo come y pues ya prácticamente queda eliminado. Y empieza con el proceso ya de fagocitosis, que es el que vamos a ver después, ¿no? Entonces vean cómo los anticuerpos cubren a este antígeno ya en una imagen más esquemática. Vean cómo cubren a lo que serían los antígenos al antígeno, los anticuerpos, perdón, al antígeno, y así como tal por este receptor FC gamma R1 van a cubrir directamente a lo que sería, van a reconocer, perdón, a los anticuerpos y así es como van a comenzar a activarse estos procesos que van a hacer que se coma directamente a nuestro antígeno. Entonces, el proceso de fagocitosis, ¿cómo va? Entonces, recuerde que el primer proceso de fagocitosis tiene que ver como tal con una molécula de reconocimiento, en el cual pues el fagocito tiene que reconocerlo. Entonces, ya sabemos, ya sea por los receptores que el fagocito tiene o por el proceso de opsonización. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Una vez que el microbio conoce o ubica lo que serían los receptores de este macrófago, de esta como tal, la unión, pues prácticamente antígeno-receptor, esta unión va a hacer prácticamente que la membrana de nuestro fagocito empiece a generar mucho movimiento para que se lo pueda comer de una manera más fácil. ¿Cómo le hacemos en esto? Bueno, recuerden que es un proceso que lleva energía. Aquí la participación del citoesqueleto es muy importante. Entonces, al momento de que se une el receptor, el citoesqueleto va a empezar a tener ciertos movimientos que van a hacer que prácticamente la membrana plasmática se redistribuya y vean cómo se hace como esta que estamos viendo aquí, se hace así y se alza. Entonces se empieza a redistribuir toda esta membrana para, pues, de cierto modo, cubrir al antígeno para poderlo como envolver, ¿no? Por así decirlo. Entonces primero tiene que atrapar al antígeno envolviéndolo en esta parte. Entonces ya tenemos, primero que nada, obviamente recuerden que primero es una quimiotaxis, que es llamar al neutrófilo, ¿no? Digo, al neutrófilo o al fagocito, al macrófago. Luego tenemos el reconocimiento, que es este. Entonces reconoce por sus receptores TLR, por el receptor de anticuerpos, etcétera. Reconocen y así es como se empiezan a reorganizar su citoesqueleto para poder generar como una bolita que va a cubrir prácticamente una burbuja que va a cubrir a nuestro antígeno. Entonces empiezan a cubrirlo alrededor del microbio. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues entonces la copa prácticamente se extiende más allá del diámetro de la partícula, entonces ya se hace como un circulito. Vean cómo acá se hace este circulito. Giren algo más arriba. Ahora sí, vean cómo se hace este circulito y entonces prácticamente ya que se extiende sobre la copa se va a cerrar, pero se va a cerrar obviamente haciendo que el microbio se meta. Entonces van a formar el famoso fagosoma. Este es el fagosoma, que se formó por la misma membrana que atrapó por fuera a lo que sería nuestro antígeno prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar después? Prácticamente veanlo en esta imagen. Simplemente, pues la bacteria va a ser atrapada. La bacteria es ingerida y aquí se forma el fagosoma. Pero aquí el punto importante con el cual van a ser destruidos los antígenos va a ser cuando se forma este fagosoma y se fusiona con este lisosoma, formando el famoso fagolisosoma. Entonces ya los lisosomas, como sabemos por clases de histología y todo esto, son los que contienen ciertas enzimas que van a tener la capacidad de poder atacar y de eliminar más rápido a los antígenos por todas estas especies que tienen, ¿no? Por todas estas enzimas, proteínas, todo. Entonces el fagolisosoma es ya donde vamos a tener la eliminación práctica del microbio. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno. No agarra mi laptop. Ya. Bueno, pues la destrucción de los microbios prácticamente va a ser cuando pues ya se une el fagolisosoma, se forma este fagolisosoma. Entonces prácticamente este fagolisosoma se va a eliminar por varias maneras. La manera más importante y la que puede hacer que sea pregunta prácticamente de examen es el estallido respiratorio. Este es muy importante que se sepa. El estallido respiratorio, pues recuerden que tiene que ver con toda esta parte bioquímica sobre las especies reactivas de oxígeno. O sea que todo viene directamente del oxígeno que se agarra para empezar a crear estas especies reactivas de oxígeno, que en este caso nos ayudan para poder eliminar al antígeno. Entonces, si recordamos aquí,
vamos a tener todo, viene directo de una molécula de oxígeno que se va a pasar a superóxido. Se pasa a superóxido por acción de esta enzima, que es la NADPH oxidasa. Entonces se pasa a superóxido por esto. Esta enzima es la más importante de todo el estallido respiratorio, ya que su falla puede provocar una enfermedad, que es la enfermedad granulomatosa. Entonces, esta pues prácticamente ya se verá mejor en otro video. Pero aquí nada más es importante mencionar esto. Si falla la NADPH oxidasa, podemos tener un cierto descontrol por radicales y generar la enfermedad granulomatosa crónica. Siguiendo con el estallido, vamos a tener el superóxido, que del superóxido prácticamente va a pasar a peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa. Y ya para finalizar, este peróxido de hidrógeno va a hacer una conversión a hipoclorito de sodio por la mieloperoxidasa. Este hipoclorito ya es importante mencionar que va a ser el que tiene la capacidad de eliminar directamente a los antígenos, ¿ok? Entonces, todo esto como tal se tiene que pasar para llegar a la formación del hipoclorito de sodio y así fácilmente destruir al antígeno. Entonces, si llegan a preguntar, la enzima más importante es la NADPH oxidasa, que cataliza la formación del O2 a superóxido, ¿no? Y la mieloperoxidasa, pues es la que va a generar el paso final, que es para el hipoclorito, que el hipoclorito es el que va a destruir prácticamente a los microbios. Luego, siguiendo con esto como tal, vamos a decir que ahora también tenemos otras aparte que son las especies reactivas de nitrógeno. En este caso, el óxido nítrico es el más importante. Aquí podemos nada más hacerlo más simple, nada más saber que viene de una acción, viene por medio de una acción llamada óxido nítrico sintasa. Esta óxido nítrico sintasa es la que nos va a dar el óxido nítrico. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace al momento de que cataliza prácticamente la conversión de arginina en citrulina. Entonces esta conversión nos va a soltar óxido nítrico, que va a ser cierto gas que se va a ir, ¿no? Entonces ese puede unirse directamente con las moléculas como el superóxido para formar ciertas moléculas que pueden eliminar directamente también a los antígenos. Entonces van dos, el estallido respiratorio y el óxido nítrico, que el óxido nítrico prácticamente va y se fusiona con las moléculas del estallido respiratorio. Y luego tenemos las enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas simplemente van a ser enzimas que van a tener una participación importante en la destrucción y que van a estar directamente relacionadas con los macrófagos y con los neutrófilos, más con los macrófagos. Entonces, prácticamente estas van a ser enzimas que van a ser producidas en el fagolisosoma y que van a destruir a los microbios, así de fácil. No hay más que decir en esto. Entonces, aquí las proteínas importantes en este caso van a ser la elastasa y la catepsina G. Son las dos enzimas proteolíticas importantes. Entonces, prácticamente esto es lo importante de mencionar sobre lo que sería la fagocitosis en general. O sea, recuerden que tiene que haber una quimiotaxis, un reconocimiento y la posterior eliminación por los tres mecanismos: estallido respiratorio, las enzimas proteolíticas y también prácticamente las especies reactivas de nitrógeno. Obviamente todo esto con un proceso en el cual, como se abre primero la membranita, se extiende, se junta, se interioriza el antígeno formándose el fagosoma se fusiona con el fagolisosoma y ahí es donde ocurre ya la posterior destrucción del antígeno. Obviamente van a haber casos en los cuales hay muchas bacterias que van a poder o van a tener la capacidad de poder evadir este tipo de respuestas, como lo es Mycobacterium tuberculosis, que puede sobrevivir por dentro de los fagocitos mucho tiempo. Pero eso ya son otros temas. En este caso, esta es la parte importante o la parte más rápida de lo que es la fagocitosis. No hay mucha ciencia en esto, es un tema muy sencillo. Espero que le hayan entendido y muchas gracias por verlo. No sabía, saben que se pueden suscribir y pueden ver los demás videos. Aquí les dejo los links para los demás videos, que es respuesta inflamatoria, sistema del complemento, entre otros. Entonces espero que la pasen bien y ya saben, sigan. Bye.